Libro de Hebreos, hermanos, capítulo 2, y vamos a hablar un poquito sobre la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo, o conocido también como la famosa unión hipostática del Señor. Si usted alguna vez había escuchado la palabra de unión hipostática, está hablando exactamente de ese acto soberano, misterioso y eterno, por el cual el eterno se hizo carne, el inmortal se hizo mortal, el todopoderoso se hizo frágil, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 2, dice la Escritura, el versículo 14, Hebreos 2, 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Soberano Dios, gracias por el privilegio de estar juntos. Gracias por el gozo de ser alumnos tuyos, alumnos de tu Santo Espíritu, alumnos de tu palabra, y el placer de estar reunidos como en un salón de clase, delante de ti para escucharte a ti. Hoy queremos, Dios, escudriñar en las Escrituras el propósito por el cual Cristo se hizo carne. Y gracias porque tú quisiste que fuese así, para que nosotros hoy pudiésemos estar aquí, disfrutando el placer, Dios, de estar delante de ti y conociendo mucho más a nuestro Salvador, y preparándonos para el encuentro con Él, para estar con Él, para verlo a Él y vivir con Él por los siglos de los siglos. Quiero pedirte, Dios, que tú llegues al corazón de cada uno de nosotros, que si hay alguien, Dios, que no te conoce, tú te des a conocer, que si hay alguien que no tiene la fe, tú des la fe para creer. Si hay alguien, Dios, que no está en comunión contigo, tú le concedas el arrepentimiento y la gracia de estar en comunión contigo a través de Cristo Jesús. Y que el propósito por el cual viniste sea cumplido en todos los que estamos aquí, desde los más bebés hasta los más adultos. La bendición tuya sea sobre todo tu pueblo reunido, no solo en este lugar, sino en cualquier parte del mundo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Esta palabra, encarnación o unión hipostática, significa que sencillamente hay dos naturalezas que subsisten en un solo ser: la naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona. La verdad, esa palabra encarnación o unión hipostática es el acto soberano por el cual Dios hizo que Dios fuese hombre y que un hombre fuese Dios. Porque el único hombre que es Dios es Cristo Jesús, y Dios se hizo hombre en la persona de Cristo Jesús. Es maravilloso este misterio, y exactamente la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo menciona que esto es un misterio, y dentro de los grandes misterios de la Escritura está exactamente esta obra maravillosa de Jesús de hacerse carne. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: e indiscutiblemente grande es este misterio. ¿Cuál? Que Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo es posible que un espíritu se haga carne de la manera que se hizo? Que el Dios incontenible se haga visible, que el todopoderoso se haga frágil, que el inmortal se haga mortal, que el que no puede morir venga a morir, que el justo muera por los injustos, que Dios se haga hombre para que los hombres sean hijos de Dios. Es un gran misterio, pero fue real. Hermanos, muchos pelean y contienden con la Navidad, pero la verdad es que la Navidad es un excelente tiempo, sin importar si lo celebramos en diciembre, en octubre, en cualquier fecha, porque no tiene nada que ver con la fecha, tiene que ver con el suceso real e histórico que aconteció. ¿Cuál es? Que Dios se hizo carne.
que Dios vino a la tierra en forma humana, que habitó entre nosotros 33 años y como dicen los discípulos, vimos su rostro, vimos su gloria, que vino y hizo lo que quería hacer y por la gracia de Él vino a salvarnos a nosotros. Y usted y yo hoy, si hemos conocido a Cristo, somos beneficiarios de que Dios se haya hecho carne, que Dios se haya hecho carne y que haya habitado entre nosotros. Hay algunos errores en cuanto a la encarnación, hay algunos errores. Algunos dicen varias cosas, hay 5 cosas que quiero mencionar, solo mencionarlas. Algunos dicen que Jesucristo fue meramente un hombre, no más. Algunos dicen no fue más que un hombre de la historia, que se hizo llamar Dios o se hizo llamar Mesías, pero no fue más que un hombre. Alguien decía que si realmente fue solamente un hombre, fue el hombre más loco de todo el mundo. Otros dicen que Jesucristo fue una criatura, más que un hombre y menos que Dios, o sea, como un Superman, un superhéroe, ¿cierto? No es del todo hombre, pero tampoco es del todo Dios, es un super hombre, un superhéroe. Tampoco. Que Jesucristo fue un hombre en quien moraba Dios, o aparentemente un creyente, ¿cierto? Un hombre en quien moraba Dios, no es cierto tampoco. Que Jesucristo fue 2 personas, Dios y hombre, 2 personas en un solo cuerpo, qué desastre. Pero no fueron 2 personas, fueron 2 naturalezas distintas en una sola persona. Que Jesucristo fue una sola persona, pero una mezcla de deidad y una mezcla de humanidad. Tampoco, porque Él fue 100% hombre y 100% Dios, y sigue siendo 100% hombre y 100% Dios, 2 naturalezas y no se mezclan la una con la otra. Él mostró su humanidad, mostró su deidad como hombre, y sigue siendo Dios y sigue siendo hombre por los siglos de los siglos. El Antiguo Testamento tiene muchas profecías y solamente quiero mencionar algunas que hablan de la encarnación de Jesús. Y empezamos con Génesis capítulo 3. Este primer versículo de Génesis capítulo 3, versículo 15, donde se menciona por primera vez la venida de un Mesías, de un Salvador, de un ser que daría victoria a los hombres, que vencería al enemigo de los hombres y daría victoria al ser humano. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, hablando de la simiente de la serpiente, y tú, hablando de la simiente de la mujer, le herirás en el calcañar. Hablando de ese evento maravilloso de la cruz, hablando de Cristo Jesús. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. ¿Cuál es? Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios entre nosotros. Dios entre nosotros. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, porque realmente es una de las regiones más pequeñas, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Dios viene a la tierra en forma humana para ser el Señor de toda la creación. Isaías 10, versículo 1 al 3 dice estas palabras: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Por qué? Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Todos estos textos muestran que Jesucristo es Dios hecho carne, que Dios vino en forma humana. Cuando usted lee la Biblia, va a encontrar que realmente este era el propósito de Dios con esta creación.
Algunos creen que el propósito de la creación es que usted viva bien. ¿Y alguna vez le enseñaron eso? Que el propósito de Dios es que usted viva bien, que no sufra, ¿cierto? Sí. Que no tenga problemas, dificultades. No, el propósito de la creación fue que Cristo viniese a la tierra. Adán, prototipo del segundo hombre y verdadero hombre. Esta tierra, prototipo de la verdadera tierra. Israel, un prototipo de la verdadera iglesia. Todo el antiguo prototipo de aquel que había de venir. En Cristo se completa todo, porque Él es la razón de todas las cosas, porque en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. La Escritura muestra que Jesús es el varón de verdad. Si usted quiere hablar de un varón, ¿de quién debe hablar? Solo hay un varón de verdad, y su nombre es Cristo Jesús. La Biblia muestra, por toda la Escritura básicamente enseña que Cristo fue destinado para la encarnación y muerte desde antes de la fundación del mundo, y que fue manifestado en estos posteros tiempos. Y estos versículos muestran esto que quiero mencionar. Siguiente: Jesús fue el varón aprobado por Dios. Puede seguir la siguiente diapositiva ahí. Cristo es el varón aprobado por Dios. Cristo es el varón destinado por Dios. Cristo es el varón incontaminado, en el cual no hay contaminación. Cristo es el varón entregado por Dios. Cristo es el varón manifestado, o que manifestó a Dios. Cristo es el único varón redentor. Él es el varón resucitado por Dios. Él es el varón glorificado por Dios. Por eso Jesús, o Dios Padre, dice: este es mi Hijo, en quien yo me complazco. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Él es la razón de todas las cosas. ¿Por qué hizo Dios la tierra? Si usted pregunta, ¿por qué hizo Dios la tierra? Porque tenía planeado que su Hijo se hiciera hombre. Y al hacerse hombre, Él llegaría a ser el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. El dueño de todo. Y al hacerse hombre, como vimos en una clase de hogar cristiano, tenía que tener una esposa. Si el primer hombre fue hecho con una esposa, el segundo hombre también tenía que ser hecho con otra esposa, y distinta. Tiene que ser santa, perfecta, sin mancha. La primera mujer vino para pecar, la segunda vino para ser gloriosa por los siglos de los siglos, pero gracias al esposo, a Cristo Jesús. Y quiero en esta mañana compartir algo de los propósitos por los cuales Cristo vino. Y vamos a 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. Los propósitos de la encarnación. ¿Para qué vino Cristo? Y quiero mencionarlo porque si me pongo a predicar de cada cosa, duraría aquí hasta el 30. Y yo creo que no tengan tiempo ustedes hasta el 30 aquí para esperarme, ¿cierto? Pero vamos a 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. Y vamos a ir mirando estos textos rapidito, donde la Biblia nos muestra algunas razones por las cuales Dios se hizo carne. Y dice la 1 de Juan, capítulo 3. ¿Están allí, hermanos? Amén. Versículo 8, la Escritura dice: el que practica el pecado es del diablo. Y lamentablemente todos nacimos practicando el pecado, esclavos del pecado, ¿cierto? Por lo tanto, todos nacimos como propiedad del enemigo. Porque el diablo peca desde el principio. Escuche, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Miren, hermanos, toda la obra de Satanás, toda esa obra pecaminosa que él armó, tanto en el cielo, esa rebelión en el cielo, esa rebelión en la tierra, y el fruto de todo eso, Cristo vino para destruirlos. Y Cristo venció el pecado, Cristo venció la muerte y le ha dado al creyente la esperanza de vida eterna, perdón de pecados una sola vez y para siempre, y vida que permanece por los siglos de los siglos. Porque Cristo vino para eso, para destruir las obras del diablo, y no solo las obras del diablo, sino al mismo diablo. Vamos al libro de Hebreos que estábamos leyendo hace un momentico, en el capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, son humanos,
Él también participó de lo mismo. Él se hizo humano, carne. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Yo le hago una pregunta, hermanos. ¿Para el creyente es bueno morir? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Antes de Cristo la muerte era una maldición. Pero después de Cristo la muerte es una bendición. ¿Hasta cuándo el pecado te va a fregar la vida? ¿Hasta cuándo Satanás va a tener en cierto acceso a su vida y a la mía? Hasta el día de la muerte. De ahí para allá, no más. Porque así como Cristo venció al enemigo por la muerte y la resurrección, con la muerte para nosotros se acaba esa lucha, esa pelea. Y con la resurrección viviremos la vida de Jesús por los siglos de los siglos. Y tendremos la victoria de Cristo por los siglos de los siglos. Porque Él vino para eso, para destruir las obras del diablo y para destruir al mismo diablo. Y tocó por la muerte. Muchos tienen problemas con el árbol de Navidad. Pero es interesante que en un árbol maravilloso el hombre tenía vida en el huerto, ¿cierto? Y en un árbol seco Cristo murió y pagó por nosotros. Y no, hoy en día un árbol no podría representar sanamente a nuestro Señor Jesucristo. Si en el huerto lo representaba, si en la cruz lo representó. De hecho la Biblia dice que los que andan conforme a la voluntad de Dios son como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Segundo, otro propósito por el cual Cristo vino para revelar a Dios ante los hombres. A Dios nadie le había visto jamás, pero el Hijo le ha dado a conocer. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que conocen a Dios? Ninguno. Si usted no conoce a Dios, no conoce a Cristo. Y si no, exactamente, y no pertenece a una congregación, no es parte del cuerpo de Cristo. No está aquí el cuerpo de Cristo. Mirad cuán bueno y cuán deliciosos están los hermanos juntos. Cuando estamos juntos en armonía, hermanos, disfrutamos la presencia de Cristo. Porque este es el cuerpo de Cristo. ¿Quieres abrazar a Cristo? Abraza a tu hermano. Pero pregúntale primero si viene a Cristo. Si ha conocido al Señor. Es maravilloso aquellas palabras cuando alguien le dijo: allá afuera está tu mamá y tus hermanos. Y te buscan. Jesús le dice: mi mamá y mis hermanos. Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bienaventurada la mujer que te trajo en el vientre y los senos que mamaste. Jesús le dice: ¿bienaventurado quién? Bienaventurado el que oye mi palabra y la pone por práctica. Esos sí son bienaventurados, porque esos son miembros del cuerpo de Cristo. Pero Él vino, mire lo que dice San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 18. Juan, haciendo un historial sobre Jesús, en el versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, porque nadie puede ver a Dios y vivir, dice la Escritura. Pero Dios en su misericordia hizo que sus discípulos le vieran. Nosotros hoy podemos verle por la fe y palparlo en la relación con el cuerpo. Pero dice: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso el que conoce a Jesús conoce a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque en Cristo habita corporalmente la deidad. Y el que conoce a Cristo disfruta la presencia completa de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y si usted necesita verlo de alguna manera, usted no ha conocido a Jesús. Pero si usted no lo ve, pero lo cree, usted disfruta la presencia de Él, porque para eso Él vino. Y en el capítulo 14 del versículo 9, allí hay un apóstol que le está haciendo algunas preguntas y Jesús le da esta respuesta, porque Jesús quiere, o este discípulo quiere, que le muestre al Padre. San Juan capítulo 14, el versículo 8, Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, eso es todo. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le dijo:
¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es maravilloso mirar estos principios, hermano, de las razones por las que Cristo vino a la tierra. Usted no sería lo que hoy es si Cristo no hubiese venido. Yo no sería ni estaríamos aquí si Cristo no hubiese venido. Por eso nosotros, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, que es la comunión de todos los que han creído, adoramos no un niño, adoramos un rey, adoramos un Dios todopoderoso, verdadero, real, que vino en forma humana, sí, pero hoy no es un niño, ni se comporta como niño, ni lo adoramos como niño, porque no es un niño. Es Señor de señores, Rey de reyes, y es el amado esposo de la iglesia. Es el amado esposo de la iglesia. Pero no solamente para eso, sino para ser un fiel y misericordioso sumo sacerdote. ¿Cuántos de los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron fieles y misericordiosos en todo, como lo es nuestro Señor Jesucristo? Muchos sacerdotes y muchos sumos sacerdotes murieron en el trabajo de presentar ofrendas. No fueron misericordiosos como lo fue este, porque ellos ofrecieron sacrificios, pero este se ofreció así, a sí mismo. La escritura, en ese texto que leímos hace un momento, vamos allá otra vez, Hebreos capítulo 2, versículo 16 o versículo 17 específicamente. Dice la escritura: por lo cual debía ser en todo semejante a nosotros, en todo. Tenía que nacer como cual nace cualquier niño. Tenía que pasar el proceso natural de 9 meses de gestación como todo niño. Tenía que nacer como nace cualquier niño, crecer y criarse como cualquier niño, sin ser como todos los demás niños, porque Él es Dios hecho carne. Pero dice el versículo 17: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Por el propósito que Él tenía, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Como dicen por ahí, nadie sabe la piedra que está en otros zapatos si no ha estado también en el mismo zapato. El Señor vino a estar en nuestros propios zapatos para ser misericordioso con nosotros y ser fiel como sacerdote, como sumo sacerdote. Cristo no solamente vino y presentó sacrificio por nosotros, que era lo que hacían los sacerdotes, sino que Él fue el sacrificio por nosotros y sigue intercediendo por nosotros todos los días. Yo le hago una pregunta, hermano: ¿cuántos de ustedes se gozan de que los hermanos estén orando por ustedes? Pero hay creyentes que desean que los demás oren por ellos, y si de pronto saben que alguien no está orando, se entristecen de una vez. Hermano, ¿por qué no ora por mí? ¿Por qué no se acordó de mí? La verdad, hermano, yo se lo digo de corazón: si ustedes oran por mí, se lo agradezco de todo corazón y gracias por obedecerle al Señor. Pero si hay algo que a mí me alegra, no es que ustedes oren por mí, es que Cristo, mi Señor y mi Salvador, el que se sacrificó por mí, sigue orando por mí. ¿Debemos orar los unos por los otros? ¡Claro que sí! Pero más que eso, nosotros debemos recordar que nuestro Salvador, que es el sumo sacerdote, el que presentó el sacrificio por nosotros, no ha dejado, no deja ni dejará de orar por nosotros hasta el día en que estemos con Él. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. 4. Él vino a ser misericordioso, sumo sacerdote, pero Él vino a hacer el sacrificio por el pecado. Él vino a ser el Cordero de Dios. En Hebreos capítulo 9, vamos allá un momentico. 9:26. Porque la Biblia muestra que Cristo es el sacrificio superior a todos los sacrificios. Y el 9:26, voy a leer desde el 24. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros.
Los sumos sacerdotes entraron en ese tabernáculo hecho por mano de hombres, que era figura del verdadero templo que está en el cielo. Cristo no entró en el tabernáculo hecho por los hombres. De hecho, nunca estuvo allá en el templo, en el lugar santísimo, presentando nada, porque humanamente no lo dejaría. Él no era descendiente de Aarón, era de la tribu de Judá. Nunca lo hubiesen dejado entrar al lugar santísimo, sabiendo que era el único que realmente podía entrar allí. Él entró al verdadero tabernáculo, Él entró al cielo, a la presencia de Dios, para presentarse por nosotros una sola vez y para siempre. Y está delante de Dios todos los días intercediendo por nosotros. Y dice, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena, porque entraba con la sangre de un cordero, pero representando no a Él, sino a otra persona. En este caso a veces al pueblo. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en este momento, en la consumación de los siglos, o en el tiempo que Él lo hizo, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, así fue para Él. Murió una sola vez y después de eso se sentó, no para recibir juicio, sino para enjuiciar a los demás. Porque Él vino para eso, para presentarse como el sacrificio perfecto. Hermanos, ¿cuántas veces necesita un pecador arrepentirse para ser perdonado por Dios? Una sola vez. Una sola vez. Con un solo sacrificio, un solo Salvador, en un solo acto de fe, el pecador tiene perdón por los siglos de los siglos. Todos los días debemos ir a Él para que nos limpie. Pero una sola vez que el pecador tenga un encuentro con Cristo por la fe, es perdonado para siempre. Él se presentó una sola vez para perdonarnos una sola vez y hacerlo por los siglos de los siglos. Por eso el versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, solo de los que creen. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar ¿a quiénes? A los que creyeron en Él y le están esperando. Es maravilloso, hermanos, mirar la obra de Jesús. Ahora, no solo para eso, sino también para ser ejemplo de vida santa. El modelo de vida, escuche, hermano, el modelo de vida no soy yo, ni es usted. Deberíamos presentarnos como modelos de vida. Hay creyentes, tristemente, si usted es uno de esos, arrepiéntase hoy, que ven en la congregación a cualquiera de los demás, a cualquiera de otros portarse en algo mal, y por eso no vuelven a la iglesia. Tienen buena excusa como impíos y pecadores para decir no vuelvo a la iglesia y apartarse de Dios. Porque ponen los ojos en los hombres y no en el varón de verdad. Si usted se aleja de la iglesia por el mal comportamiento de otro, usted es peor que esa persona. La iglesia es un grupo de puros pecadores, en los cuales usted o yo somos los peores de todos. ¿O no es así? Mira alrededor, ¿cuál es peor que usted? No, ninguno. Usted es el peor. Yo soy el peor. Y si yo soy el peor y Dios me tiene aquí como hijo de Él, ¿qué es el que está al lado mío? El instrumento perfecto para que me ayude a ser mejor. Pero no poniendo los ojos en el hermano, sino poniendo los ojos en aquel que es modelo para todos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. A veces en muchas conversaciones, a veces en los conflictos que se presentan en el ministerio, yo le he dicho a mi esposa muchas veces, en medio de todas las charlas que tenemos a veces hablando de la iglesia, yo le he dicho, doy gracias a Dios porque Dios no ha cambiado a mis hermanos del todo. Y doy gracias a Dios porque ustedes no han cambiado del todo y aún no han llegado a ser perfectos al 100%, porque si no me quedo sin trabajo, hermano. Dejo de ser pastor. Donde se acaben los problemas, se acaban los ayudantes del pastor y solamente queda Cristo. ¿O no es así? Mientras que seamos imperfectos, hay trabajo para los ayudantes del gran pastor. Hay ayudante y trabajo para nosotros. El día que usted y yo lleguemos a ser perfectos, solamente Él será
pastor de pastores, no más. Todos los demás seremos miembros y ovejas de Él, miembros del cuerpo. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. La Escritura dice: pues para esto fuisteis llamados. Bueno, voy a leer el versículo 20 porque ¿para qué fuimos llamados? Porque algunos no quieren sufrir y ahí vaya problema cuando llegan los sufrimientos. Cuando el pastor empieza a molestar, la gente se enoja, y cuando los hermanos empiezan a molestar, entonces el pastor se enoja. Sí, para eso fuimos llamados, hermanos. Para eso fuimos llamados, para sufrir los unos con los otros. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, dice el versículo 20. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Cuántos saben que es aprobado delante de Dios que usted sufra haciendo lo correcto? Que si su marido se porta mal, usted se va a portar bien. Que su mujer se porta mal, usted se va a portar bien. Que su papá se porta mal, usted como hijo se porta bien. Que su hijo se porta mal, usted como padre se porta bien. Para eso fuimos llamados. Versículo 21. Pues para esto fuiste llamados. ¿Para qué? Para sufrir haciendo lo correcto. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y yo creo y estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí hemos llegado en un 5% a sufrir lo que Cristo sufrió. De hecho, tenemos mucha comunidad, mucha, hermanos, mucha, hermanos. Si nosotros hacemos una comparación en el grupo de Jesús, ese grupo de los 12 apóstoles, comparado con la iglesia que hoy hay, ¿cuál era mejor, ese grupo, este o el de allá? Hasta ahora ninguno me ha traicionado así como Judas traicionó al Señor. Nadie me ha vendido. Yo no sé si he intentado, pero no le han dado lo que cuesta, pero no le han dado. Yo no sé si ya era ninguno de nosotros aquí, pastor, yo muero por usted, así como Pedro. Pero yo creo que alguno más bien dice, yo lo mato a él. Pero bueno. Ese grupito del Señor Jesús, esos dos eran bravos, hermano. Bravos. Pero el Señor los amó hasta el final. Los amó, los perdonó, los soportó. El tesorero de aquí no se ha robado nada, creo, ¿cierto? Amén, hermano. El de Jesús era un ladrón, ¿cierto? Era un ladrón. Hermanos, y todos ustedes y yo tenemos donde recostar la cabeza. Jesús no la tuvo. Así que ninguno de nosotros puede decir, qué mala vida la que tengo yo, quiero morirme porque no quiero vivir la vida que tengo. Pero Cristo, que no tuvo nada y quería vivir y nos dio la vida, vino para morir por usted y por mí. Pero Él es el único ejemplo para seguir. Por eso Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él vino para ser sustituto o mediador entre Dios y el hombre. Él vino para eso, para ser sustituto entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, ¿cierto? ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Y un solo mediador entre Dios y nosotros. Uno solo que media. Uno solo que puede arreglar la relación del hombre con Dios. Uno solo. Uno solo que puede presentarse delante de Dios y puede responder por los hombres. Uno solo. Y su nombre es Jesús, el Hijo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él solo. Él hizo ese trabajo mediante la cruz. Mediante la cruz llegó a ser el que reconcilió al hombre con Dios. Por eso la respuesta para nosotros siempre será la misma: Cristo Jesús. Y vino para dar a conocer al Padre, lo que vimos antes, pero quiero solamente mencionar algunos versículos más. Pueden seguir con la diapositiva, hijo. Yo quiero mencionar algo aquí con lo que dije antes en Juan 1:18. Cristo vino para revelar a Dios ante los hombres, vino para dar a conocer al Padre. Porque realmente el trabajo del Hijo es que conozcan al Padre.
Y el Padre quiere que lo conozcan a Él a través del Hijo. Por eso dice la Biblia, nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo. Si no es por el Hijo. No hay religión, no hay obra, no hay nada que pueda acercar al hombre a Dios, excepto su propio Hijo. Su propio Hijo. Y solo quiero mencionar este texto de Colosenses 1:15, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por eso el que conoce al Hijo, conoce al Padre. El que recibe al Hijo, recibe al Padre. Y el que tiene al Hijo puede ver al Padre y tener el favor del Padre por los siglos de los siglos. Y vino para adquirir la capacidad de morir. Vamos a 1 Timoteo 1:17 para mirar algo que está allí. Vamos allí, por favor, hermanos. La Escritura dice que Dios es inmortal. ¿Qué significa que es inmortal? Que no puede morir. Que no puede morir. Pero Cristo, al tomar la forma humana, tomó la forma para morir. Al hacerse semejante a nosotros, tomó la forma para poder morir. Pero aunque tomó la forma de poder morir, aún así la muerte no tenía autoridad sobre él. Por eso se le concedió a él la autoridad para entregar su vida y volverla a tomar. La muerte no le quitó la vida a Jesús. Jesús le entregó la vida a la muerte para la propia destrucción de la muerte. Miren lo que dice este texto de 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17. 1 Timoteo 1, 17. Por tanto, al Rey de los siglos, Cristo Jesús, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Rey de los siglos, el Dios inmortal, adquiere la capacidad de morir para salvar a los muertos, a los que estábamos separados de Él. Él adquirió la capacidad de morir para poder bajar a la muerte, bajar al Hades y vencer a la muerte, vencer al Hades y sacar a los muertos de entre los muertos para darles vida. Por eso Efesios 2 dice, y vosotros estando muertos en delitos y pecados, les dio. Por eso, hermanos, yo les vuelvo a hacer la pregunta que les he hecho todas las veces que he podido. ¿Qué quiere usted? ¿Qué más quiere usted aparte de Cristo? ¿No te es suficiente Cristo? ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo cuando se quejaba delante de Dios pidiéndole salud? Señor, dame salud. Señor, por favor, sáname. Y me pongo a pensar en el apóstol Pablo tocando a los enfermos y todos sanándose. Y él me dijo que se tocaba por todos lados, o al menos se tocaba donde estaba enfermo y no se sanaba. Como un poco como deprimente, ¿no? Pasaba la sombra de ellos y sanaban, a los que tocaban la sombra de ellos sanaban. Oraban por los enfermos, se levantaban. Oraban por los muertos y resucitaban. Y él no sanaba. Entonces le clamó a Dios, dice que 3 veces, Señor, sánanos. El Señor dice, no, porque yo quiero que usted aprenda a saber, a querer y a tener a Cristo como lo único que necesita. Y yo doy gracias a Dios por eso. Lo bueno de que no haya un esposo perfecto es que a todas las mujeres, sin importar quién sea, le toca buscar a Cristo si quiere un esposo perfecto. No hay una mujer perfecta para que ningún hombre ponga los ojos en una mujer, sino que diga, Señor, solo en ti. No hay hijo perfecto para que los padres amemos solo al hijo perfecto, que es Cristo Jesús.
No hay padre perfecto para que los hijos sigan poniendo los ojos solo en Cristo Jesús. Para que lo único que quede al final de todo sea Él y nada más que Él. Porque en Él se reúnen todas las cosas. El inmortal se hace mortal para que los mortales tengamos inmortalidad y vivamos por los siglos de los siglos. Alcen la mano los inmortales. Los que están en Cristo van a vivir por los siglos de los siglos, ¿o no es así? La muerte los va a detener. La muerte es, ¿para ustedes qué es? Vida. Vida en Cristo. Para mí el morir es ganancia. Wow, ¿cuánto les encanta dormir? Bastante. Oramos para que el Señor se los lleve rapidito a dormir un buen rato. Porque en la tierra no pueden dormir mucho. En la tierra está prohibido dormir mucho. Mucho 8 horas, más hace daño, menos también. Pero los que quieran morir, los que quieran dormir, que se mueran. ¿Por qué? Porque la muerte para el creyente es un dormir temporal, momentáneo, para despertar y verlo a Él por los siglos y estar con Él para siempre. Pero también vino para redimir a la humanidad. El propósito básico de todo esto es redención. Cuando ustedes miran toda la Biblia, van a encontrar un plan redentivo. Y en un plan redentivo se necesita que el hombre esté en una condición pecaminosa, en una condición precaria, en una condición necesitada. En esta tierra hay gente que uno no la puede llevar de ninguna manera, de cierta manera. Algunos porque tienen demasiado y otros porque creen que lo tienen todo. ¿A quién se puede ayudar? Solo aquel que reconoce que tiene necesidad. Y para que el hombre pudiese ser redimido tenía que quedar en una condición de necesidad. Por eso Dios permitió la entrada del pecado en el hombre, en la creación, para que el hombre quedase en una necesidad óptima para ser redimido y pudiesen ver la necesidad de un Salvador, la necesidad de un libertador, la necesidad de alguien que los sacara de la condición en que quedaron. El pueblo de Israel clamaba delante de Dios por liberación, pero cuando el pueblo clamaba por liberación, Dios no le mandó liberación, le mandó un libertador, que es distinto. Hermano, cualquier sea el clamor suyo, la respuesta siempre de Dios siempre va a ser la misma. ¿Cuál? Cristo Jesús. ¿Quieres tu mejor esposo? Busque a Jesús. ¿Quieres una mejor esposa? Busque a Jesús. ¿Quieres una mejor condición de vida? Busque a Jesús. ¿Quieres una mejor casa? Busque a Jesús. Él es eso y mucho más. Y cuando usted encuentre a Jesús, no querrá nada más en esta vida, solo administrar lo que tiene y hacerlo de la mejor manera. ¿O no es así? Pero los que no les basta Jesús nunca dejan de quejarse, nunca dejan de pedir, nunca dejan de reclamar, nunca dejan de estar insatisfechos. Y siempre están quejándose por todo y peleando con todo el mundo porque aún no han conocido el que satisface su vida, que es Cristo Jesús. Él es el todo para nosotros. El gran propósito de la encarnación es la redención de la humanidad. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es el tiempo preciso en que nació Jesús, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, así lo envió, y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, dice la Biblia, porque nadie puede ser hijo si no recibe al Hijo. Nadie puede ser de Dios si no conoce a Dios a través del Hijo. Es imposible que una persona llegue a ser hija de Dios si no conoce al Hijo de Dios. Por eso, estimado hermano o amigo que está aquí, si usted no ha conocido a Jesús, usted necesita nacer de nuevo. La humanidad, escuchen esto, la humanidad celebra el nacimiento de Jesús, pero el que debe nacer no es Jesús, porque Él nació una sola vez y para siempre. El que debe nacer es el pecador hoy. Y debe nacer de la misma manera que nació Jesús, porque necesita ser concebido de la misma manera en que fue concebido Jesús. ¿Cómo fue concebido Jesús? Por
por obra y gracia del Espíritu Santo a través del mensaje de Dios. El mensaje de Dios vino a María a través de un ángel. María creyó el mensaje y Jesús fue formado en el vientre de ella por el Espíritu Santo. Si usted hoy quiere nacer de nuevo, tiene que creer que Jesucristo es el único Salvador suyo. Y al creer, Dios te dará el privilegio de nacer de nuevo como hijo de Dios por la fe en el Hijo de Dios. 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. Sí, claro que sí. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. Y dígale usted, para usted personalmente, de los cuales yo soy el primero. Pregunta: ¿por quién vino Jesús? Por mí. La mayoría de personas con las que hablo hago esta pregunta: ¿por quién vino Jesús? ¿A quién vino a salvar? A todos. Sí, no, Señor, qué pena. Eso no lo dice la Biblia. No vino a salvar a todos. Cristo vino como regalo para todos, pero no como salvador de todos. Porque el regalo que Dios le dio a todo el mundo, ¿cuál fue? Cristo Jesús. Pero la pregunta: ¿el ser humano recibió ese regalo? No. Solo el que cree recibe ese regalo. Por eso no vino a salvar a todos, aunque fue regalo para todos. No vino a salvar a todos, por eso Él vino, fue por usted, si cree en Él. De lo contrario, no. Por eso el texto es maravilloso. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Claro que sí, de los cuales yo soy el primero. Si usted no reconoce que usted es lo peor que existe delante de Dios, usted no podrá ser salvo. Mientras que usted crea que usted tiene algo bueno, algo meritorio, algo agradable en ti, usted no podrá ser salvo. Porque usted se estará justificando a sí mismo y hará de la salvación una paga para usted y no un regalo para usted. Porque la salvación es un regalo por gracia para el pecador que se considera miserable, hediondo, inmundo delante de Dios, pero necesitado de un Salvador que lo ama y pagó por él. Y su nombre es Cristo Jesús. Pero también vino para reinar como Dios hombre. Vino para reinar como Dios hombre. ¿A quién puso a reinar Dios en la tierra? A un hombre. Pero ese hombre fracasó, ¿cierto? Porque sencillamente era un hombre y no más. Y para reinar sobre la creación tenía que ser más que un hombre. Porque tenía que reinar también sobre aquellos que fueron lanzados sobre la creación, Satanás y sus demonios. Y el único que venía a reinar como Dios hombre fue Cristo Jesús. Por eso, para reinar como Dios hombre, Dios tuvo que hacerse hombre. En Lucas capítulo 1, las palabras de la Virgen María, porque si algunos evangélicos no creen que María les habla, pues sí, aquí les va a hablar bien. Y ustedes pueden ir allá afuera a decir: nosotros no adoramos a María, pero sí la escuchamos. Hacemos caso en lo que Dios mandó a través de ella, porque fue fiel mensajera en lo que tuvo que ser mensajera. Y de hecho hay un mensaje general para todos: hagan todo lo que Él les diga. Ese mensaje es contundente. Salió por la boca de María. Pero en este texto de Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33, hay profecía que se dio por medio de la boca de ella. Profecía que estaba en el Antiguo Testamento. Lucas capítulo 1, versículo 32. Este será grande. Aquí está hablando básicamente el ángel a María, ¿cierto? No, aquí no está saliendo boca de él. Es el ángel que le está hablando a María. Aunque después se repiten unas palabras de ella en el capítulo 2. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y esto no se ha cumplido todavía. Hermanos, Él va a reinar como Dios hombre y como el descendiente de David, y va a reinar sobre su propio pueblo. Y vino también para confirmar su señorío. Romanos 14:9 dice: porque Cristo para esto murió,
Él vino para morir. Y por esto también resucitó. Y por esto volvió a vivir. ¿Para qué? Dice, para ser Señor, así de los muertos como de los vivos. Él vino para eso. Para ser el hombre gobernante sobre todos los hombres. Y no solamente sobre los vivos, sino también sobre los muertos. Aunque para Dios no hay muertos, pero hay gente separada delante de Él. Todos los que van a estar en el infierno, ¿quién los va a gobernar allí? ¿Quién va a hacer que se cumpla la justicia de Dios en el infierno? ¿Quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús va a hacer que Satanás, sus demonios y todos los seres humanos que despreciaron a Cristo sufran por los siglos de los siglos en el infierno el juicio justo y verdadero. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y quiero mencionar alguna más, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Hermanos, ser rico no es el plan de Dios. Ser rico en la tierra, que usted sea rico, no es el plan de Dios. De hecho, hay más textos en la Biblia diciéndole a usted: desiste de las riquezas, no busque ser rico. Pero si Dios te da riquezas, más le vale que haya aprendido a ser buen administrador, porque si no, graves problemas vas a tener con Dios. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Cristo vino para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Y cómo fuimos enriquecidos nosotros? Sencillamente con la pobreza de Él. ¿Por qué Cristo, cuando vino a la tierra, vino sin nada? No tenía nada. ¿Por qué? Porque todo se lo dejó a su iglesia. Este texto de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 8, el versículo 9, la escritura dice de la siguiente manera. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque esto es gracia, que por amor a vosotros, escuche, hablando a la iglesia, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Muchos hombres hoy en día están buscando una viuda con plata. ¿O no es así? Porque son un montón de haraganes. Y si son creyentes, nunca deberían ser llamados hijos de Dios. Si hay un creyente en la iglesia que está buscando un joven soltero, que está buscando una viuda con plata, jamás debe ser llamado hijo de Dios. Porque eso jamás lo haría Dios. Un verdadero hijo de Dios trabajaría fuertemente y se haría rico y conseguiría una mujer pobre para darle toda su riqueza y llamarla por los siglos de los siglos. ¿O no es así? Como Cristo lo hizo. Eso fue lo que Cristo hizo. Buscó un pueblo miserable. ¿Qué es lo más vil y menospreciable de este mundo? ¿Qué es? ¿Quién? Usted, hermano. Usted y yo. Usted es lo más vil y menospreciado de este mundo. Si usted se creía lo mejor de este mundo, déjame decirle que si usted es lo mejor de este mundo, usted no es hijo de Dios ni podrá serlo jamás. Porque Dios no escogió lo mejor de este mundo, escogió lo más vil y menospreciado, lo más brutico que había en esta tierra. ¿O no es así? Eso dice la Escritura. Por eso dice la Biblia que cuán difícil es a un rico a veces entrar en el reino de los cielos, porque ellos confían en lo que tienen. Qué difícil le queda a un sabio buscar a Dios, porque él confía en su propia sabiduría. Pero cuán fácil le queda a un pobre, a una prostituta, a un ladrón, a un mentiroso buscar al Señor, porque sabe que tiene una gran necesidad. Pero al fin y al cabo usted no lo buscó por ser el más vil y despreciado y miserable, sino porque el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos llamó siendo nosotros así. Pero hoy somos lo que somos por la gracia de Dios, hijos de Dios, enriquecidos en Cristo Jesús. Pero Él también vino para anunciar las buenas nuevas de paz. Él vino, Efesios es muy claro que Él vino, hizo de los dos pueblos un solo pueblo. Y anunció la buena nueva de paz tanto a los unos como a los otros. ¿Por qué conoce usted a Cristo? Porque Cristo se dio a conocer a tu vida y a la mía. Por eso conocemos, porque Él vino para eso. Y su propósito inicial se sigue cumpliendo en nosotros, ¿o no es así? Y nos llamó a nosotros para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó
para que los que no han sido llamados sean llamados y lo conozcan a Él. Y yo quiero seguirles pidiendo el favor, hermanos, como miembros de esta rebaño La Vid, no inviten a la gente a conocer el rebaño La Vid, inviten a la gente a conocer a Cristo Jesús. Porque si ellos vienen a conocer el rebaño La Vid, lo van a conocer a usted. Y si lo van a conocer a usted y a mí, se van a defraudar. ¿O no es así? Porque se dan cuenta de que somos pecadores y a veces peores que ellos o peores que muchos. ¿O no es así? Porque aquí en la iglesia hay gente rencorosa, aquí en la iglesia hay gente mentirosa, aquí en la iglesia hay gente perezosa, aquí en la gente hay mucho pueblo que necesita crecer más y conocer más al Señor para llegar a ser como Él. ¿O no es así? Y entre eso está usted y estoy yo. Por eso, hermanos, qué bueno que nosotros conozcamos las buenas nuevas, conozcamos a Cristo. Y Él vino no solamente eso, sino para abrirnos la entrada al Padre. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Los niños están llegando, lleguen en silencio, por favor, los padres los reciben en silencio. Para abrirnos entrada al Padre. Gracias a Dios por Jesucristo. Ya voy a terminar, hermano, no quiero dejar nada, solamente me quedan 3 cositas por decir. Y vino para reconciliar al hombre con Dios. Vino para reconciliar al hombre con Dios. Nadie puede llegar a ser hijo de Dios, amigo de Dios, si no es por el Hijo de Dios. Cualquier persona que crea que Cristo es real, pero no lo acepte y acepte su sacrificio, no podrá ser hijo de Dios. Porque tenemos que recibirlo, tenemos que creer en Él para poder ser hijos de Él. San Juan capítulo 1 versículo 12 es muy claro. A los que le recibieron, a los que creen en Él, ellos reciben la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y Dios estaba en Cristo, dice en 2 Corintios, Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres con Dios, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Y vino para traer salud y libertad al pecador. Hermanos, Cristo es nuestra salud, Cristo es nuestra libertad. Si usted quiere salud, necesitas a Cristo. Nosotros a veces queremos sanarnos de una gripa, sanarnos de un cáncer, y oramos a Dios para que no de un cáncer que es la muerte natural de hoy en día. Morir de cáncer, morir de un paro cardíaco, eso es normal, muerte natural. Cuando usted se muera de cáncer, le preguntan de qué murió su papá, muerte natural. ¿En serio? Sí, un cáncer se lo llevó. ¿Recuerdan los antiguos que decían de qué murió? Tan lindo que murió, muerte natural, un paro cardíaco, un paro respiratorio, no sabían nada. Y de repente sí. Hermanos, Él vino para hacer salud. ¿Cuándo sabe usted que tiene salud? Cuando tiene a Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen salud, hermanos? Entonces, listo, hermanos, dejemos de orar por la salud, porque tenemos salud. Vamos a orar a Dios por misericordia por este cuerpo. Pero si usted tiene a Cristo, usted tiene la salud que dura por los siglos de los siglos. Una de las cosas que cuando voy a orar por un enfermo, yo le digo al enfermo 2 cosas. Una, ¿sabes que Dios puede sanarte? Sí. Pero también sabes que Dios puede darte salud para siempre. Sí, porque te puede matar. Porque morir es tener salud para siempre. Jamás volverás a tener enfermedades, jamás volverás a sentir dolor, jamás volverás a quejarte de nada. ¿Cuál quiere, la salud temporal o la salud eterna? Entonces vamos a orar por tu salvación y no por tu salud. Y si Dios tiene misericordia, que te dé salud, pero mejor que te dé vida eterna, porque tendrás salud por los siglos, porque Él es nuestra salud y libertad. Él dice que Él vino para traer libertad al pecador y sanidad. Y por último, Él vino para que usted tenga vida eterna. Y San Juan 10:10 dice: el enemigo vino para matar, robar y destruir, pero Jesús vino para que tengamos vida, y vida en abundancia. Y la vida en abundancia es Él. Recuerde, hermano, la vida eterna no es algo que Dios nos dio, es alguien que Dios nos dio, a su Hijo Jesús. Tener vida eterna no es tener comodidad, no es tener plata, no es tener cosas, es tener a Jesús. Y usted tiene toda la riqueza de Dios teniendo a Jesús. Así viva debajo de un plástico y así le toque recoger comida de una caneca, como le tocaba al mendigo aquel que se comía frente a las puertas del rico, de Lázaro. Comía de las migajas que el rico dejaba para ir a comer a la mesa del Señor por los siglos
de los siglos. Pero aquel que comía manjares, creo que nunca más volvió a probar el bocado, porque fue al juicio eterno, donde nadie merece ni comer, ni beber, ni tener descanso. Entonces concluimos, hermanos. Sin Cristo no habría salvación. Él es el Dios hombre, el Dios hecho hombre, el Salvador de los hombres. Por eso la solución a todo el desastre humano causado por el pecado es Jesucristo, el Dios hecho hombre. Por eso dice la Biblia que si alguno se atreve a negar que Jesucristo se hizo hombre, no habrá esperanza para él. Y si alguno llega a la casa suya negando que Jesucristo es Dios, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido. No compartan café, ni chocolate, ni arepa, ni queso, nada. Dígale hasta luego, amigo, chao, no hay comunión contigo. Porque si alguien niega la encarnación de Cristo, no hay esperanza para esa persona. Pero si llega aceptando que Jesús es Salvador, preparen comida, pollo, lo que sea, y compartan, porque ese es su hermano. Y al hermano hay que recibirlo bien en casa. Amén, iglesia. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por Jesucristo. Y gracias por poder abrir las Escrituras y ver en ella, Dios, el plan perfecto por el cual tú te hiciste hombre en la persona de Jesús. Y gracias porque hoy disfrutamos su presencia en nosotros, podemos adorarle y te esperamos, amado Cristo. Tu iglesia clama, ven Señor Jesús. Tu iglesia te espera, pero anhelamos que sea en el tiempo tuyo, en el momento establecido. Y mientras que llegue ese tiempo, permítenos, Señor, ser fieles a ti, como tú has sido a tu palabra. La bendición tuya sea sobre